para que quien no tenga la oportunidad de verla en este momento, después puede acceder a ella en nuestra página web, psicología.ud.cl. Nos demoramos más o menos un día en dejarla en nuestro canal. Así que, Daniela, te doy el pase a que sea un muy buen encuentro para todos. Muchísimas gracias. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Daniela Yarena y durante este webinar queremos expresarles a ustedes distintas temáticas con respecto a la ansiedad, como por ejemplo cuáles son las causas, cómo funciona, cuáles son los tipos de tratamiento, debido a que actualmente la ansiedad es un cuadro clínico, un trastorno que es bastante prevalente, ¿cierto? Bueno, antes de hablar respecto a lo que es la definición de la ansiedad, me gustaría mencionar que gran parte de los trastornos mentales tienen un inicio en la adolescencia y muestran una alta persistencia hacia la adultez y una alta comorbilidad. ¿Qué quiere decir la comorbilidad? La comorbilidad tiene que ver con cuando uno tiene un cuadro clínico o algún trastorno, ¿cierto? Se van presentando otros síntomas y otros cuadros clínicos que acompañan y agravan la salud mental de la persona, ¿se fijan? Entonces, dentro de esto hay muchos estudios epidemiológicos, especialmente en Estados Unidos, que dan cuenta que el 40% de los adolescentes cumplen criterios para algún trastorno mental durante los últimos 12 meses, ¿cierto? Y el 49% cumple criterios para algún trastorno mental durante toda su vida. Entonces nos damos cuenta que por lo menos en Estados Unidos casi el 50% de la población cumple con criterios para tener un cuadro clínico o un trastorno de la salud mental, siendo esto algo bastante importante que tanto estudiar como abordar, ¿se fijan? Ahora, entre el 11% y el 33% de los niños y jóvenes de países de Latinoamérica y el Caribe refieren tener algún problema de salud mental. Ahora, si nosotros nos enfocamos en lo que es Chile, hay varios autores que encuentran que el 16,5% de los adolescentes cumplen con un criterio para algún trastorno mental, y esto es importante, con algún grado de deterioro. Esto quiere decir que no solo la persona se va sintiendo mal, sino que esto también tiene deterioro en distintas áreas de su vida, en la parte académica, en la parte social, en la parte familiar, etcétera. Ahora, entre este 16,5%, el 7,4% cumple con criterios para algún trastorno ansioso, el 7,0% para algún trastorno depresivo y el 3,3% para abuso de sustancias. Entonces acá podemos dar cuenta de la comorbilidad. Se fijan, no solo se habla de tener un trastorno ansioso, por ejemplo, sino que también se habla de trastorno depresivo y abuso de sustancias, que esto pues sabemos que implica graves consecuencias en el funcionamiento y en la vida de la persona. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque conocer la prevalencia de los problemas de salud mental en general, más comunes durante la adolescencia y la adultez temprana en nuestros países, puede ser útil. La elección de la carrera. O sea, si nos damos cuenta, esta es una etapa bastante crítica, porque la persona se va dando cuenta, o sea, soy una persona muy diferente a mis padres, ¿cierto? Necesito elegir una carrera, necesito planificar hacia el futuro. Entonces estamos muy expuestos a tener estos tipos de síntomas y esto repercute, probablemente, dependiendo del caso de cada persona, repercute en la salud mental. Ahora también podemos dar cuenta que hay una subpoblación de adultos jóvenes que comúnmente presenta síntomas depresivos y ansiosos y alta tasa de suicidio, y esto refiere a los estudiantes de la salud. Si nos damos cuenta, los estudiantes de la salud trabajamos con personas con enfermedades, ¿cierto? Lo que es medicina, enfermería, odontología incluso. Constantemente estamos trabajando e interactuando con otras personas, y como somos seres sociales y seres empáticos, también absorbemos mucho y escuchamos mucho, por ende también estamos más dispuestos a el trabajar con personas es muy delicado e importante. Entonces estamos predispuestos también a sufrir algún cuadro ansioso. Ahora, ya entendiendo lo que es la salud mental en términos generales, podemos entender lo que es la ansiedad. Y aquí nos vamos a la definición. La ansiedad se puede definir como un estado mental que permite a nuestra mente y a nuestro cuerpo prepararse tanto para la huida o el combate al enfrentar una situación distinta de la cual pudiésemos considerar como peligrosa. O sea, si nos fijamos dentro de esta definición, la ansiedad no es algo negativo. La ansiedad es algo primitivo, es una respuesta frente al peligro, ¿cierto? También podemos definir la ansiedad como un estado de ánimo en la cual la persona, ante la posibilidad de enfrentar algún peligro o alguna desgracia a futuro,
siento un afecto marcadamente negativo y aprensivo y con manifestaciones corporales de tensión. Entonces la ansiedad la vemos como una respuesta frente a algo agresivo, algo peligroso, algo malo. Sin embargo, la ansiedad deja de ser normativa o empieza a ser patológica e incómoda cuando no hay un estímulo real de peligro, ¿cierto? Pues la ansiedad la podemos entender en torno tanto a los síntomas físicos como a los síntomas cognitivos. Ahora, en cuanto a los síntomas físicos, entendemos lo que es la excitación del cuerpo, la falta de respiración, la taquicardia, la sudoración, la náusea, la tensión muscular, temblores, pensamientos negativos, desmayos incluso. Y aquí destacamos los vínculos entre un estado prolongado de ansiedad con un bajo umbral para hacer, un estado largo de ansiedad con una respuesta aguda de miedo, ¿cierto? Y un bajo umbral para poder tolerar estas cosas, porque es un miedo bastante alto, si nos fijamos. Ahora, también es importante hacer la diferencia entre lo que es el estrés y la ansiedad, pues coloquialmente tendemos a, ya sea, estoy ansiosa y digo estoy estresada, o estoy estresada y digo lo contrario, ¿se fijan? Entonces es bien importante hacer la diferencia entre lo que es la ansiedad y el estrés, pues el estrés lo podemos entender como una tendencia a reaccionar a situaciones estresantes con síntomas tales como tensión, similares a la ansiedad, pero también está acompañado de lo que es la irritabilidad y la activación persistente, y también como lo que es la ansiedad, un bajo umbral, pero en esta vez un bajo umbral para ser perturbado o frustrado, ¿se fijan? Entonces hay muchos autores que realmente lo ven como algo similar, pero también hay que entender la diferencia, ¿estoy estresada o realmente estoy ansiosa? Si bien o sea, también hay que ver que la ansiedad está orientada hacia el futuro y se caracteriza por una percepción de no control, ¿cierto? Y no predicción de sucesos potencialmente adversivos. Entendemos la ansiedad desde los síntomas físicos, ¿cierto? Ahora también podemos entenderlo desde los síntomas cognitivos, los síntomas psicológicos, que pueden ser, que pueden tanto acompañar o prolongar la ansiedad. Ahora, para poder explicar los síntomas cognitivos, que es donde nos especializamos Bárbara y yo, ¿cierto? Lo vamos a explicar desde un famoso autor de la terapia cognitivo-conductual, que es Aaron Beck. Aaron Beck se especializa mucho en lo que es la ansiedad y él establece que hay ciertos componentes cognitivos que mantienen reacciones excesivas de ansiedad, ¿cierto? Y acá él define lo que son los esquemas, dentro de los cuales los esquemas tienen pensamientos irracionales y creencias disfuncionales, ¿cierto? Y esto provoca un miedo considerable y desmedido que no tiene relación ninguna ni objetiva con la situación actual, con la situación que está viviendo la persona. Ahora, bajo este constructo hay otro autor que su apellido es Young, que él también complementa esto y él define que estos esquemas desadaptativos tempranos los define como patrones generalizados, es decir, que estos patrones que son compuestos por recuerdos, emociones, cogniciones, sensaciones corporales, se inician en la infancia y se repiten a lo largo de la vida. Esto quiere decir con patrones generalizados, se van repitiendo, ¿cierto? Dentro de esto también plantea que dichos esquemas son el resultado de experiencias infantiles nocivas que se reiteran de manera regular durante la vida y la adolescencia, especialmente la adolescencia, y continúan activos por la acción de sentimientos, pensamientos y conductas que van fortaleciendo esto. Ahora él propone un modelo que lo vamos a explicar, lo voy a explicar aquí a grandes rasgos, de una forma un poco superficial, pero él menciona 5 dimensiones y dentro de estas 5 dimensiones hay 18 esquemas, es decir, 18 tipos de pensamientos, temáticas de pensamientos que surgen dentro de lo que es la sintomatología ansiosa o un episodio de ansiedad. Como primera dimensión tenemos lo que es la desconexión y el rechazo, es decir, que la persona tiene esquemas que tienen que ver con el abandono, la desconfianza, la privación emocional, la imperfección y el aislamiento social. Estos vendrían siendo los 5 esquemas dentro de la primera dimensión. Ahora con la segunda dimensión tenemos el deterioro en autonomía y la ejecución. Y aquí tenemos esquemas de tipo de dependencia, vulnerabilidad al peligro o a la enfermedad, apego confuso y miedo al fracaso. Como tercer punto tenemos los límites deficitarios, es decir, que tenemos sentimientos de grandiosidad e insuficiente autocontrol. Como cuarta dimensión, tenemos aquellos dirigidos por las necesidades de los demás. Si se fijan, los anteriores tienen que ver con las necesidades hacia uno mismo, pero el cuarto punto aquí habla de las necesidades hacia los demás. Y aquí hablamos de la subyugación, el autosacrificio y la búsqueda constante de la aprobación hacia otros. Y finalmente, como quinta dimensión, tenemos la sobrevigilancia y la inhibición. Y aquí esto está acompañado con pensamientos de negatividad, inhibición emocional, metas inalcanzables y castigo. Entonces, si se fijan, no es solo tengo síntomas de ansiedad
Y esto es súper incómodo, sino que también tengo pensamientos de abandono, de rechazo, de castigo, de querer ser aprobado por el resto. Esto también está acompañado por un gran peso mental. Y esto también puede aumentar la ansiedad, como acompañarla y prolongarla, se fijan en cuanto al tiempo. Ahora que ya entendemos la ansiedad y su definición, podemos pasarnos a hablar de la prevalencia para también entender la importancia y el peso que tiene esto actualmente y mundialmente. Y aquí podemos ver que la OMS, la Organización de la Organización Mundial de la Salud, estima que la gran mayoría de los problemas relacionados con la salud mental, como lo mencionábamos anteriormente, tiende a aparecer en la infancia o el comienzo de la adolescencia. Y respecto a los trastornos mentales, datos de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, señala la ansiedad como el segundo trastorno más incapacitante de los países de América, ¿cierto? Y el marco de la carga de este trastorno es del 5,2% respecto a la mortalidad y la discapacidad total. Entonces aquí ya no estamos hablando solo de sintomatología ansiosa que tiene un deterioro en el funcionamiento en general, sino que ya estamos hablando de mortalidad y discapacidad total. Entonces es más grave aún. Ahora, la ansiedad también se asocia a factores diversos en función de la edad, ¿cierto? Aquí hablamos del género, de la edad, ¿cierto? Como dije, las variables sociopsicológicas, los constructos sociales, estilos de crianza, etapas del desarrollo y también los patrones cognitivos, ¿cierto? Ahora, la incidencia de estos factores favorecen o inhiben en ciertos momentos evolutivos determinadas pautas en relación a las reacciones emocionales evocadas ante situaciones percibidas como amenazantes que fomentan la ansiedad, ¿cierto? Y en relación a las diferencias por sexo y edad, encontramos que las mujeres presentan una prevalencia de ansiedad del 64,3% en comparación a los hombres. O sea, las mujeres sufrimos más de ansiedad que los hombres. Esto también tiene que ver por los estigmas sociales que hay actualmente, por el rol de la mujer en la sociedad, ¿se fijan? Y también, dentro de esto, el rango de la presencia en las mujeres de la ansiedad oscila entre los 2 y los 15 años. Aquí damos cuenta que a esa edad las mujeres ya tienen mucha presión con respecto a la sociabilización, a la apariencia física, ¿cierto? Al rol que conlleva también. Entonces, hay una gran prevalencia en las mujeres. Ahora, los efectos de la ansiedad también se vinculan con las dificultades en el funcionamiento social, emocional y académico, y predice la aparición del desarrollo de trastornos en la edad adulta. Y aquí hablamos de la comorbilidad, si se fijan. Ahora, la presencia de síntomas ansiosos es frecuente como lo decíamos, y como lo decía anteriormente, en la población infantil y adolescente, y ojo, se ubica como la cuarta y novena causa principal de enfermedad y discapacidad entre los 10 y 14 años. Entonces, aquí se vuelve más importante abordar la ansiedad porque nos damos cuenta que no somos solo los adultos que sentimos ansiedad, sino que también un niño de 10, entre 10 años, 14, incluso un niño de 8 años o menor también puede sentir ansiedad. Y los trastornos de ansiedad más comunes entre los 10 y los 14 años tenemos lo que es la ansiedad generalizada, la angustia, la fobia social, y esto se amplía significativamente ya durante la adolescencia y la adultez, y esto supera el 10% de la población. Entonces nos damos cuenta que es bien importante y es bien frecuente la ansiedad, tanto en la infancia, en la adolescencia y en la adultez. Ahora, de modo general, que es bien importante también mencionar el DSM-5, hay distintos tipos de trastornos relacionados con la ansiedad, y aquí vamos a mencionar los principales. Tenemos, por ejemplo, el mutismo selectivo, tenemos la ansiedad de separación, tenemos la fobia específica, agorafobia, ansiedad generalizada, crisis de angustia, trastorno de ansiedad inducido por sustancias, y el principal en el cual nos vamos a enfocar en conjunto con Bárbara, hablamos de la ansiedad social, ¿cierto? Ahora, me gustaría mencionarles brevemente respecto a las causas de la ansiedad, porque también es importante entender no solo qué me pasa cuando tengo ansiedad, sino que también qué me está provocando la ansiedad. Ahora, pensando en que estamos hablando bastante en esta etapa de infancia, adolescencia y adultez temprana, nos damos cuenta que el contexto académico se rige por estrictos requisitos, exigencias que también juegan un papel importante y complejo en la vida de los estudiantes universitarios. Vemos altos niveles de estrés, de competitividad, carga excesiva de trabajo, privación del sueño, presión y otros aspectos personales, curriculares, institucionales y afectivos que constituyen barreras para un desarrollo saludable, ¿cierto? También damos cuenta que las tasas de los trastornos mentales entre estudiantes universitarios son más altas que las encontradas en la población general. Aquí también podemos dar cuenta que 1 de cada 5 estudiantes universitarios en todo el mundo tiene algún tipo de trastorno psicológico,
y el trastorno psicológico más prevalente dentro de esto vendría siendo la ansiedad. También damos cuenta que durante la adultez, ¿cierto? También las causas de esto puede ser la exigencia de lo que es tener un rol de padre, de madre, el rol que se tiene en el trabajo, la carga laboral, ¿cierto? También la exigencia de familiar, ¿cierto? El debo trabajar porque debo mantener a mi familia y los problemas sociales que tenemos, los problemas vinculares que tenemos con nuestras personas. Y finalmente me gustaría terminar las causas, ¿cierto? Hablando de que en el 2015 la población estimada de la población mundial con un trastorno de ansiedad fue el 3,6%, lo que representa aproximadamente 264 millones de personas. Es bastante, si nos fijamos. Y según este mismo estudio, se menciona que Brasil es el país más ansioso del mundo, ¿cierto? Porque hay más prevalencia de trastorno de ansiedad. Ahora, para hablar del tratamiento y para poder cambiar de dispositivo, o sea, diapositiva, que lo vi ahí en los comentarios, vamos a hablar del tratamiento, pero aquí me gustaría hacer una gran diferencia. Nosotros, antes de hablar del tratamiento, ya entendiendo lo que es la ansiedad, necesitamos también, que aquí pasamos a la siguiente diapositiva, necesitamos entender cómo podemos medir nuestra ansiedad, ¿cierto? Ahora, dentro de esto, ¿cómo sé qué tipo de tratamiento necesito si no sé qué tipo de ansiedad tengo? Lógicamente esto lo podemos descubrir en conjunto con un psicólogo, pero también es importante hacer este ejercicio pre-reflexivo para nosotros también estar conscientes del desarrollo de nuestra propia ansiedad. Para esto hay muchas técnicas, ¿cierto? Pero la que nos gusta mucho con Bárbara, la que proponemos nosotros, es de nuestro querido Aaron Beck, ¿cierto? Que él tiene un inventario de ansiedad que es un inventario más o menos, no es tan extenso en realidad, donde se hacen diversas preguntas, preguntas como tienes cierta sintomatología, qué tan frecuente es, qué consecuencias hay, ¿cierto? Este tipo de inventario se puede encontrar en esta página que indicamos aquí, ¿cierto? Que es la página de la Clínica de las Condes. Obviamente esta es una encuesta más breve donde hablan de distintas preguntas y aquí te mide automáticamente, ok, tú tienes una ansiedad leve, una ansiedad moderada y una ansiedad alta, ¿cierto? Es bien importante que hagamos este tipo de preguntas, porque, a ver, si nosotros estamos hablando de una ansiedad leve, moderada o estrés leve, moderado, también cumple con esto, aquí podemos trabajarlo sin necesariamente ir a terapia. Sin embargo, siempre es importante considerar la opción de ir a terapia para también poder prevenir el desarrollo de esta ansiedad. Ahora, cuando hablamos de una ansiedad o un estrés leve, podemos hablar aquí de distintas estrategias que podemos utilizar nosotros. Y aquí tenemos las recomendaciones. Tenemos, por ejemplo, la higiene del sueño. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nosotros hablamos de higiene del sueño, hablamos de distintas cosas, distintos ejercicios que podemos hacer nosotros para priorizar y cuidar nuestro sueño. Es decir, es lo que uno puede ver generalmente en redes sociales, en Instagram, como consejos para dormir mejor, que tenemos, por ejemplo, apagar el teléfono una hora antes de dormir. Se recomienda quizás leer un libro o meditar, por ejemplo, o eh, estar con la familia, pero evitar el teléfono una hora antes de dormir. También tenemos lo que es comer 3 horas antes, no, 3 horas antes de dormir, ¿cierto? Para poder el cuerpo estar preparado para el sueño. Hacer ejercicio 4 horas antes de dormir. En el fondo, ir preparando y desactivando tu cuerpo para poder dormir. También hay distintos ejercicios que se recomiendan, por ejemplo, quien no de repente ha resuelto cosas del trabajo o ha trabajado estando en cama, pues la idea es no hacer esto en cama, sino que acostumbrar al cuerpo y a la cabeza a hacerlo en el escritorio y no asociar la cama como un lugar del trabajo, sino más bien un lugar de descanso. También tenemos la alimentación sana, pues hay muchos estudios que también muestran que la comida chatarra o la comida que tiene mucha azúcar y mucha grasa aumentan la ansiedad. ¿Se fijan? Entonces es bien importante que mantengamos una alimentación sana, no solo para mejorar nuestra salud física, sino que también nuestra salud mental. Y dentro de esto también se recomienda mucho el ejercicio. Y aquí no estamos hablando de un ejercicio de, no sé, 2 horas al día, jugar tenis, hacer gimnasio todos los días. No, o sea, nos referimos de, podemos hacer ejercicio media hora al día o media hora 3 veces a la semana y con eso es más que suficiente. Y no tiene que ser un ejercicio tan excesivo tampoco. De hecho, también hay estudios que acompañan esto, que esta cantidad de ejercicio produce endorfinas en el cuerpo, ¿cierto? Y esto pudiese ser el equivalente a un ansiolítico en dosis bajas. Entonces, tenemos un ansiolítico natural, ¿cierto? Que es el que nuestro propio cuerpo produce al hacer ejercicio. ¿Por qué no contar con eso?
También tenemos ejercicios de meditación guiada. Para esto también lo podemos aprender en conjunto con un psicólogo o pues actualmente hay aplicaciones, hay programas en YouTube donde uno puede descargar meditaciones guiadas, que sí, al principio puede ser un poco incómodo porque el cuerpo está acostumbrado a estar acelerado, pero esto nos puede ayudar a ir tranquilizando y aprender a controlar tanto nuestro cuerpo como nuestros pensamientos en conjunto con la meditación guiada. También acá tenemos el control de la respiración y aquí existen diversos ejercicios que uno también los puede ir aprendiendo en terapia, que nos llevan a disminuir nuestro cuerpo y aprender a controlar la ansiedad. Por ejemplo, yo siempre aplico esta técnica que a mí también me funciona cuando me encuentro muy estresada, y esta técnica consiste en imaginar que en tu estómago hay un globo. Puedes ponerle un color, puedes ponerle un tamaño, puedes ponerle una forma, y con tus dos manos pones tus manos en el estómago y mientras vas inhalando, imaginas que tu globo que está en tu estómago se va llenando, ¿cierto? Mientras tus manos se van levantando. Y luego cuando soplas, cuando exhalas, imaginas cómo este globo se va desinflando. El énfasis está en el globo que tienes en el estómago, ¿cierto? También está este otro ejercicio que es un poco más concreto que este globo, porque esto requiere un poco más de imaginación. Tenemos el ejercicio, podemos usar nuestro dedo y aquí vamos inhalando, 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 inhalando y luego exhalamos, ¿cierto? Si nos damos cuenta son 6 segundos. Entonces, inhalamos, sostenemos y exhalamos. Y esto lo repetimos unas 5 veces o unas 6 veces o las veces que tú necesites y te vas dando cuenta cómo a través de la respiración tu cuerpo se va empezando a descansar y va empezando a bajar los niveles de ansiedad. Y por último, tenemos este último ejercicio que este yo sí lo hemos aplicado con nuestros pacientes, tanto Bárbara como yo, que es muy bueno, que se llama relajación progresiva de Jacobson. Esta técnica en sí es utilizado también en situaciones de estrés postraumático o en situaciones, por ejemplo, de personas que están en el ejército o personas que, por ejemplo, médicos que tienen que afrontar constantemente muchas situaciones de alto estrés y mucho trauma también, donde cuando tú estás, primero tienes que estar acostado en una posición muy cómoda y luego desde los pies vas subiendo hacia tu cabeza, pero primero agarras los pies y tienes que tensar los pies por 1 minuto, 60 segundos. Lo debes tensar lo más fuerte que tú puedas y luego sueltas. 2 minutos de descanso, luego vas subiendo y lo puedes hacer, luego vas con las pantorrillas, vas tensando las pantorrillas 1 minuto, sueltas, luego las piernas y así eventualmente hasta llegar a los músculos de tu cara. Esto te va a demorar aproximadamente unos 20 minutos, probablemente, más o menos, y lo puedes repetir las veces que necesites, pero lo más probable que pasa en muchas ocasiones, las personas suelen quedarse dormidas cuando uno llega a la mitad del cuerpo, porque es tan relajante que incluso puedes llegar a dormir. Así que este tipo de recomendaciones las podrían utilizar ustedes o incluso consultar, si es que en el momento de preguntas también pueden consultar qué otras herramientas también pueden servir para el manejo del estrés y de la ansiedad leve. Ahora, voy a pasarle la palabra a Bárbara para que podamos hablar de qué hacer y qué hacemos en terapia para los casos que son moderados y altos de ansiedad. Gracias, Daniela. Bueno, antes de continuar, estaba leyendo algunas preguntas y alguien por ahí preguntó cuál era la diferencia entre la ansiedad y la angustia. Bueno, la ansiedad tiene que ver con una respuesta adaptativa. En el fondo, la persona trata de adaptarse, ¿ya? Y tienden a aparecer pensamientos. Daniela hablaba de los esquemas disfuncionales, ¿no? Planteados por Jung. Y aparecen una cantidad de sensaciones bastante interesantes que ya Daniela las describió. En la angustia, de alguna forma, se tiene miedo al miedo. Es mucho más imprecisa. No, no es una respuesta de adaptación, sino que es miedo al miedo. ¿Ya? Más que pensamientos, son sensaciones. ¿Ya? Y no tiene por meta la adaptación. ¿Sí? Creo que esa es la mayor diferencia. Y varias preguntas que se hicieron por el chat tienen que ver con cómo manejar situaciones de mayor ansiedad. Y ahora les voy a mostrar un caso bastante breve, ya que tiene que ver con una joven de 21 años, ya que hace unos meses se mudó a estudiar a la para estudiar a la universidad.
que está estudiando y está arrendando con amigas, ¿ya? Ella consulta debido a que tiene ataques de pánico en lugares públicos, ¿ya? En dichos episodios ha presentado sintomatologías asociada a un aumento del ritmo cardíaco, sudoración, mareo, miedo y pérdida de control, la sensación de pérdida de control. Podríamos pensar, por ejemplo, que esta joven no puede ir a clases, que ya, por ejemplo, no puede salir a carretear, no puede subirse, quizás no puede conversar con alguien en el bus o en el biotren, por ejemplo. Y obviamente esta joven comenzó a evitar espacios con grandes aglomeraciones, ¿ya? Lo cual ha limitado su repertorio de actividades, ¿ya? La sintomatología ansiosa se ha incrementado, especialmente cuando tiene que ver con el relacionamiento con otras personas y en espacios públicos. Tiene miedos que no logra comprender, tiene muchos pensamientos que no logra comprender y sensaciones y evita exponerse. Y curiosamente, en el contexto de este caso clínico, durante la sesión, comienza a manifestar estas mismas sensaciones, estos cambios físicos. Comienza con un aumento del ritmo cardíaco, mayor sudoración, mareo, y quiere salir del box de atención, ¿ya? Ante lo cual el profesional interviene y comienza a explorar si esto es algo que le ocurre y efectivamente la paciente plantea que es algo que le suele ocurrir y que suele resolver retirándose del lugar que le genera estas sensaciones de ansiedad, de miedo, ¿ya? Ahora, el clínico en este caso le pregunta si los síntomas desaparecen y ella le dice que sí, pero cuando vuelve al contexto vuelven a aparecer, entonces el problema no está resuelto. La única forma de poder eliminar la sintomatología sería eliminando todo contexto que dispara la ansiedad, ¿ya? Por lo tanto, cada vez se vuelve más acotado. Pero es paradójico, porque en la medida que yo lo evito, lo perpetúo. He ahí cuando el terapeuta le plantea el quedarnos en la sesión y empezar a explorar estas sensaciones, porque de alguna forma quizás su meta es querer conocer eh, qué es lo que le pasa y poder estar en otros contextos, o sea, estar en espacios con aglomeración, poder ir a psicoterapia y aceptar la ansiedad como parte de la experiencia, ¿sí? Ahora, en términos de terapia, de psicoterapia, vamos a mencionar algunas bastante interesantes estos últimos tiempos, ¿ya? Durante décadas se ha conocido la terapia cognitivo-conductual, ¿ya? La cual se enfoca en las ideas irracionales, los esquemas disfuncionales, ¿ya? Desadaptativos. Por ejemplo, si una persona, voy a imaginar, va entrando en la universidad y tiene ansiedad, ya es probable que los esquemas disfuncionales comiencen a generar y a elaborar muchos pensamientos y la sintomatología comienza a aumentar, ¿ya? Entonces, la terapia cognitivo-conductual busca encontrar, detectar esos momentos específicos y conocer cuáles son los pensamientos que van siendo generados, ¿sí? Y trabajar con ellos de manera de ir flexibilizando. Una de las estrategias que más utilizamos es la de sensibilización sistemática, ¿ya? ¿Qué es eso? Básicamente tiene que ver con ir acercándonos gradualmente y de manera jerárquica a aquello que nos está generando ansiedad. Ya si nosotros estamos con un tema de ansiedad ante las exposiciones, por ejemplo, yo creo que tanto Daniela como yo estábamos ansiosas eh, por este contexto, ¿no? Me imagino que es algo normal. Y una respuesta de parte nuestra podría haber sido no haberlo hecho, que sería la evitación directa de, ok, me genera ansiedad exponer, pero ambos dijimos, ok, vamos a hacerlo. Pero para poder hacerlo y poder tolerar la ansiedad, este impulso que nos ayuda a adaptarnos, ensayamos, preparamos las cosas, hubo instancias previas que no fueron el momento, o sea, este momento, pero que nos acercaron a lo que iba a ser, a las emociones, quizás
a las posibilidades, a las opciones que se iban a dar. Lo mismo ocurre cuando hay una persona que tiene, por ejemplo, ansiedad de conversar con alguien, por ejemplo. Se pueden hacer ejercicios en psicoterapia en los cuales primero imagines, luego armes diálogos y lo veas en un contexto seguro en terapia, ¿sí? Ahora, también se utiliza mucho el autorreporte. ¿Qué es eso? Es la típica tarea del psicólogo o la psicóloga que te dice anote qué es lo que está pensando, anote la sensación, anote la fecha, anote el momento, porque probablemente cuando tienes ansiedad y ansiedad ante el mundo, fíjate, la ansiedad ante el mundo suena súper amplia, pero probablemente hay algunas cosas que gatillan más ansiedad o aparecen en cierto momento, por ejemplo, ante ciertos tipos de grupos o ante ciertas interacciones, no es siempre. También es posible que sea generalizado, pero no es tan usual, ¿ya? Por otro lado, tenemos la terapia de aceptación y compromiso, que esta línea de terapia es relativamente nueva y que lo que plantea es que nosotros no tenemos que tratar de controlar la ansiedad, ¿ya? Sino que la ansiedad es parte de la experiencia. La terapia de aceptación y compromiso se fundamenta en la teoría del marco referencial y a diferencia de otras terapias, no solamente ve el síntoma, ya como la taquicardia o la sudoración, sino que ve el contexto, ya trata de ver los eventos psicológicos, trata de ver eh, todo el funcionamiento previo, ¿sí? Ahora, la idea de la terapia de aceptación y compromiso es ampliar un repertorio mucho más flexible y efectivo, ¿ya? Para cambiar la función de los eventos aversivos, ¿ya? ¿Qué función tienen esos eventos para nosotros, ¿ya? Ahora, cuando una persona siente ansiedad, básicamente está sintiendo miedo de algo, ¿ya? Y la terapia de aceptación y compromiso plantea que inevitablemente todos nos, nos estamos yendo de alguna forma al sufrimiento. Suena un poco pesimista, ¿no? Pero en el fondo la terapia de aceptación y compromiso incorpora el sufrimiento dentro de la experiencia humana, ¿ya? Es parte de, ¿ya? Eso va a llegar tarde o temprano, ¿ya? Es un poco irrisorio imaginar que dentro de nuestra experiencia no va a haber un porcentaje de malestar, ¿ya? Cuando tratamos de esquivar esos momentos de malestar, estamos frente a una estrategia que se llama evitación experiencial. Estamos evitando esa experiencia, pero precisamente evitar esa experiencia es lo que finalmente está haciendo que nos enfoquemos en el malestar y lo aumentemos. Y se genera un refuerzo negativo. Entonces estamos en una paradoja, porque queremos ir a un lugar, por ejemplo, ir a la universidad, pero tenemos estas sensaciones de malestar, tenemos esta ansiedad. Pero queremos ir a la universidad, pero no queremos la sensación. Entonces, en realidad, de lo que estamos alejándonos o de lo que estamos evitando no es de la universidad, por ejemplo, es de las sensaciones, ¿ya? Porque las queremos excluir de, ¿sí? Entonces, esta teoría plantea que eh, tenemos que entender que evitando no vamos a lograr el objetivo. Por ejemplo, ir a la universidad, si es que eso es lo que queremos. Solo nos vamos a estar alejando de las sensaciones, de los pensamientos, ¿sí? Como aquella persona, por ejemplo, que se mira al espejo, yéndonos a otro, se mira al espejo, ¿sí? Y no le gusta, o trata de no verse al espejo porque no le gusta lo que ve. La pregunta es, ¿realmente no se mira al espejo por lo que ve o por las sensaciones que le genera al ver? Por los pensamientos que surgen al mirar el espejo. Y evitamos, ¿sí? Ahora, esto nos lleva a un círculo vicioso, ¿ya? Que en la teoría de aceptación y compromiso busca
un poco modificar por medio de algunas etapas, ¿ya? Primero, por medio de la aceptación. Aceptar nuestra vivencia con los sentimientos sin juzgarnos, ¿ya? Aceptar que probablemente tenemos miedo. Yo en este minuto acepto que una parte de mí tiene ansiedad y es preferible asumirla y enfrentarla, ¿sí? Antes de irme, ¿vale? Ahora, la aceptación nos permite pasar a la defusión cognitiva, que tiene que ver con ir mirando las cosas desde afuera, ¿vale? Y al mirarlas desde afuera, podemos ir eligiendo qué conducta vamos a tener. Hacer este análisis de decir, ¿sabes qué? Si yo evito, en realidad no voy a llegar a cumplir las metas que yo quiero. No voy a llegar a conocer la gente que yo quiero. No voy a poder ir al cine si es que yo quisiera ir. Solamente estoy eh, como reforzando el hecho de evitar y no sentir estas sensaciones, ¿ya? También se considera el yo como contexto, es decir, percibir la experiencia humana como algo cambiante, ¿ya? Bajo la lógica de la ansiedad, querer vivir sin ansiedad sería como querer vivir en un mundo que no tiene cambios. Y eso no es posible, porque el mundo está en un constante cambio, ¿vale? Si aceptamos que el mundo está en un constante cambio, el contexto está en un constante cambio, por lo tanto, va a haber un porcentaje de ansiedad permanentemente. Bien. Luego también considera la clarificación de los valores, es decir, que en el espacio de terapia se pueda reflexionar en torno a aquellos valores que la persona considera importantes, aquellas metas, qué es lo que quiere lograr. Yo les he dado algunos ejemplos. Por ejemplo, hay personas para las cuales la educación superior es súper importante. Y como tienen ansiedad, están evitando, pero quieren estudiar porque el tener un estudio les es algo importante, por ejemplo. O hay personas para las cuales socializar es muy relevante y no están pudiendo hacer una nueva amiga. ¿Cuáles son los valores, por ejemplo? ¿Cuáles son las metas? ¿Qué es importante? ¿Qué deseas? ¿Sí? Y en base a eso, es posible ir organizando algunos compromisos, ¿ya? En las cuales las personas o el paciente decide tomar el desafío de, ok, voy a hacerlo, voy a asumir esta ansiedad como parte de la experiencia y lo bonito de esto es que vas a estar acompañado y acompañada en el proceso terapéutico, ¿sí? Va a ser gradual. Y finalmente, vivir las cosas en el momento presente, ¿ya? Vivir el aquí y el ahora, ¿sí? Eliminar o tratar de no tener tantos juicios, juicios hacia los demás, juicios hacia uno mismo, ¿sí? Y tratar de observar las cosas tal como son, ¿sí? A veces puede ocurrir que, no sé, por ejemplo, estás en la cafetería y piensas que los demás piensan muchas cosas y en realidad simplemente la otra persona está en la cafetería y se está tomando un café, pero tú imaginas muchas teorías, por ejemplo, y te llenas de ansiedad, ¿sí? Tratemos de ver las cosas tal y como son. Ahora, hay algunos elementos importantes respecto a la psicoterapia. Bueno, Daniela ya nos habló bastante respecto al tema de la prevalencia, pero hay algunos elementos respecto a la adherencia y la deserción que son importantes. La adherencia tiene que ver cuánto el paciente adhiere o eh, realiza el tratamiento, por ejemplo, asiste a todas sus sesiones, no falta o avisa o finaliza el tratamiento, ¿ya? El no tener una buena adherencia, por ejemplo, se puede ver graficada en que los pacientes faltan o no finalizan el tratamiento y terminan desertando. Es decir, queda inconcluso o no inicia el tratamiento. Bien, primero decir que los pacientes que tienen más ansiedad, usualmente, aunque son ingresados, por ejemplo, en el sistema público, algunos no inician, ni siquiera, no llegan a la primera sesión, ¿ya?
o desertan, porque tienen tanta ansiedad que no inician, ¿ya? Los pacientes que desertan suelen ser más sintomáticos, ¿ya? Por lo mismo, en psicoterapia es importante que el terapeuta sea súper concreto, ¿ya? Si un paciente llega con sintomatología ansiosa muy intensa, sería inoportuno comenzar a abrir más focos problemáticos, ¿ya? Sino que la psicoterapia tiene que ir enfocada a los síntomas, ¿ya? Después habrá una parte 2 para ir trabajando en otras cosas, pero la idea es no aumentar más, porque es altamente probable de que si eso ocurre, haya una deserción, ¿ya? Se sabe que cuando hay comorbilidad, es decir, cuando hay más de una patología, por ejemplo, la depresión, es más probable que haya deserción, ¿ya? Y al opuesto, es más probable que un paciente finalice la psicoterapia y tenga más éxito si tiene un acompañamiento también de psiquiatra, ¿ya? Esto quizás algunas no les gusta, lo esquivan, pero realmente cuando la sintomatología ansiosa ya es demasiado intensa y se ha intentado todo el repertorio y se está trabajando en el repertorio en psicoterapia de todo lo que hemos hablado, es bueno acompañarse con un apoyo medicamentoso, ¿ya? Y si el tratamiento se realiza de la manera adecuada, ¿sí? No va a ser de larga data, bueno, depende de cada caso, ¿sí? Pero Claro. es más probable que haya una mejor adherencia, ¿ya? Ahora, los pacientes con tratamientos previos, es decir, que han ido a un psicólogo, que han ido a otra psicóloga, que los han dejado, es altamente probable que también deserten. Ahora, si hay personas que han vivido algo así, o sea, que ha ido a una psicóloga y después ha ido a otra, no se ha sentido cómodo, le ha dado ansiedad, yo le invito a que deje la habitación experiencial, ¿ya? Y que se quede y vaya a psicoterapia y que yo le desafío a que trate de trabajar y de aceptar esa ansiedad como parte del proceso terapéutico. Ya en la medida que también aceptamos la ansiedad dentro del proceso psicoterapia, también nos vamos a poder abrir a otros procesos con otras personas, ¿ya? El poder mantenernos en psicoterapia también habla de que estamos aceptando esa parte de la experiencia. Ahora, también mencionar que existe lo que es la realidad virtual, ¿ya? Que la realidad virtual trabaja con una técnica que se llama la inmersión. Yo lo voy a dar como un ejemplo, que es por realidad virtual, si tú le tienes miedo a las arañas, te colocan en un contexto muy realista y quizás que no te va a generar mucho agrado, sino que va a aumentar la sintomatología en una habitación llena de arañas, ¿ya? Por lo tanto, si tú logras ir aceptando esa sensación y te das cuenta que no pasa nada, probablemente en la realidad cuando veas una araña pollito o una araña chiquitita, no vas a sentir esta reacción tan intensa como al principio. Bien. ¿Y Bueno, igual Daniela? quería agregar en esto una parte teórica también para los terapeutas Ujú. que están acá en este webinar. También hay estudios que hablan respecto a la adherencia de ciertos pacientes y mencionan que el 50% de los pacientes desertan en la quinta, sexta, séptima sesión, específicamente aquellos pacientes que tienen sintomatología ansiosa, porque un paciente con ansiedad llega a terapia y quiere una, un- una respuesta inmediata, quiere una solución inmediata, ¿te fijas? Entonces, cuando no tienen esta respuesta inmediata o esta solución inmediata, eh, son más probables a desertar la terapia, a desmotivarse incluso, a cambiar de terapeuta. Y también depende del clic que haga con el terapeuta, ¿cierto? Del rapport que haya entre la habilidad de rapport que tenga el terapeuta también de generar un vínculo con el paciente. Pero igual es súper interesante ver que el 50% de los pacientes desertan finalmente. Yo quería agregar, bueno, había una pregunta. Eh, Pregunta a alguien, ¿cómo acompañar a alguien que está con mucha ansiedad? ¿Ya?
Bueno, primero que todo es súper importante como este concepto de validar y no invalidar, ¿ya? Probablemente si tú estás con alguien que tiene ansiedad, quizás tú no vas a entender por qué o no va a tener sentido lógico el por qué tiene ansiedad, ¿ya? Pero sí, esa persona requiere que tú estés con ella o con él, que comiencen a hacer ejercicios de respiración. Ya Daniel había mencionado esto de las respiraciones, que en el fondo ir contando, ir tratando de respirar por el abdomen, ¿sí? Y también visibilizar esto de esto va a pasar, ¿ya? Esto va a pasar, explicitar que esto va a pasar, ¿ya? Que es diferente a decir, no te sientas así, si eso no tiene relevancia, es muy distinto, ¿ya? Afirmaciones como, entiendo que esto te está generando ansiedad, pero estas sensaciones van a ir pasando, ya yo estoy contigo, yo te voy a acompañar, no estás solo o sola, lo vamos a pasar, esto tiene, como en las crisis de pánico, esto tiene un principio, pero esto va a parar, eh, validando de alguna manera que la persona está sintiendo esto, ¿ya? Tratar de cuestionar o de entrar a razonar en el minuto del malestar, mm, No funciona. no funciona, ¿ya? No Claro, funciona. la sintomatología y Sí, la parte corporal está tan activada y es tan alta sí, que es bien difícil sí, racionalizar en ese momento. sí, Entonces, finalmente es un tipo de acompañamiento sí, y más que nada tratar, no de controlar la ansiedad per se, pero tratar de buscar estrategias para sí, atravesar esta crisis. Entonces, la sí, respiración, ¿cierto? Tratar, en algunos casos, alguna meditación guiada pudiese sí, funcionar, pero no ir en contra de estos tipos de pensamientos porque son no, rumiativos y son bien difíciles de controlar. Y también tenemos que sí, pensar que una crisis de pánico per se dura entre 15 y 20 sí, minutos. Entonces, sí, reafirmar lo que decía Bárbara, esto va a pasar, ¿te fijas? Y acompañamiento finalmente. sí. Yo te voy a acompañar, esto va a pasar, y obviamente si esto comienza a ser algo que invade varias áreas de la vida, que no te deja, por ejemplo, salir, o que es tan intenso que te genera malestar, la invitación es a que busques ayuda y que en realidad pidas apoyo, ¿ya? Terapéutico, ¿sí? No tenerle miedo, porque a veces las personas tenemos o tienen ansiedad de pedir apoyo, de ir al psicólogo o a la psicóloga. Claro. Y, y la verdad es que es muy bueno. Bueno, aquí pasamos a la siguiente diapositiva donde los invitamos a todos ustedes, tanto terapeutas como profesionales de otros ámbitos, pues no tenerle miedo a lo que decía Bárbara, a buscar ayuda frente a un otro que no conozco, a quien le voy a contar cosas íntimas. Realmente resulta ser un espacio, y yo esto lo digo tanto como terapeuta como paciente, ¿cierto? Resulta ser un espacio realmente agradable donde uno puede desmoronarse y volver a construirse, ¿cierto? Un espacio de mucha confianza, de mucho afrontamiento con uno mismo. Es como, yo siempre le digo a mis pacientes, un proceso terapéutico es como entrar a un laberinto, ¿te fijas? Un laberinto donde tú sabes cuál es el laberinto, tú sabes cómo llegar a la salida, pero lo que pasa es que es un laberinto a oscuras, entonces soy yo la que tiene la linterna y te voy acompañando en tu laberinto, ¿te fijas? Tú me dices, vamos a la izquierda, vamos a la derecha, sigamos enfrente y yo voy apuntando con la linterna. Entonces es un proceso muy lindo, tanto, bueno, para el paciente puede ser incómodo y desafiante en muchas ocasiones, pero a lo largo del tiempo te das cuenta que es un proceso muy lindo para ti y para el terapeuta y para el paciente. Entonces, con esto también los motivamos porque, como dice esta imagen, healing takes time, sanar lleva tiempo. Si bien la ansiedad nos lleva a urgirnos a buscar una solución, grabarse la palabra paciencia, paciencia porque los procesos terapéuticos también tienen su tiempo, la cabecita de todos nosotros tenemos un tiempo, tienen un tiempo, ¿te fijas? Entonces, estar a disposición del tiempo de la cabeza de cada uno, del proceso de cada uno. Y dentro de esto también queríamos como extra también dejarles el contacto del SPI, del Servicio de Psicología Integral, ¿cierto? Tanto el correo como el número telefónico. Si es que alguien no sabe dónde atenderse, si alguien está buscando ayuda, ¿cierto? Animarse a buscar ayuda, hay atenciones tanto presenciales como online, así que aquí les dejamos el contacto. No sé si quieres agregar algo más, Bárbara. En realidad, reforzar lo que tú decías,
varias personas en el chat, bueno, decían que teníamos que poner ojo en qué es lo que nos incomoda, qué es lo que nos molesta. Y a veces cuando tenemos nuestra ansiedad ya está, porque la ansiedad es parte de la vida, está tan elevada, no alcanzamos a diferenciar, a distinguir qué es, cuándo es, cómo es, qué nos provoca, qué pensamientos tenemos, es como un cúmulo de muchas cosas. Y la psicoterapia es eso, ¿ya? Es ir distinguiendo, ir ordenando, ir viendo cuándo ocurre, ¿sí? Ir de repente entendiendo simplemente, ya nos ayuda a ir manejando mejor las cosas. En Yes. realidad no tengo nada más que agregar. Bueno, pasemos a las referencias. Aquí les dejamos Sí, referencias, obviamente, por si a alguien también le interesó algún estudio, sí. si alguien quiere revisar algo más. Y pasemos a las preguntas. A ver, aquí es que están las preguntas del chat y la otra parte. Mm. A ver, partamos con... Ok, aquí preguntan qué test mide la ansiedad en niños de 8 a 12 años. Yo por esa parte pudiese recomendar el inventario de ansiedad de Beck, también funciona bastante para esa edad. Y más que nada, yo para niños recomendaría el juego, analizar qué tipo de juego mantiene el niño, ¿cierto? Ir destacando la sintomatología ansiosa dentro de esto. Eh, no sé si tú quieres agregar algo más, Bárbara, que están preguntando más. Concuerdo respecto a esa evaluación. Yo había respondido algunas preguntas de más arriba, la de la diferencia entre la angustia y la ansiedad. Y hay una pregunta que habla de abordar las autolesiones en adolescentes en el contexto de un cuadro ansioso, ¿ya? Eh, bueno, las autolesiones hablan de más que nada impulsividad, ¿ya? Y puede haber algo más ahí, puede haber algo más. Eh, Hay Claro, algunas estrategias que se utilizan, por ejemplo, que lo que tratamos de hacer es desescalar la autolesión. Entonces, sin conocimientos del contexto del caso, podría pensar que una buena forma sería que cuando venga el impulso de autolesión, el adolescente apriete hielos, por ejemplo. Si es que la autolesión tiene que ver con la sensación de infringirse dolor, por ejemplo. Luego la idea es desescalar el apretar hielos, porque el apretar un hielo no te va a generar un daño, pero sí te puede generar la sensación de malestar buscada, ¿sí? Y obviamente el ir desescalando va a ser un trabajo ya más de psicoterapia, ¿ya? claro, y aquí ya estamos hablando de un caso un poco más grave, ¿cierto? Es Aquí más complejo, hablamos de, exacto, de ansiedad sí, con como otra cosa, exacto, entonces sí, tendría que hacerse un trabajo mucho más delicado, un poco más extenso, sí, pero primero abordar las autolesiones, primero abordar las sí, autolesiones y en conjunto, primero se trata de salir de la crisis y estas autolesiones sí, hablan de una crisis. Entonces, una vez de- salgamos de esta crisis, porque dentro de una crisis no hay análisis, ¿se fijan? Entonces, sí, una vez salgamos de esta crisis, podemos entrar en análisis y aquí sí. ir trabajando la ansiedad, ir entendiendo por qué surgimos a este tipo de Mm. conductas, pero primero sí o sí es salir de las conductas de autolesión. Sí, en el fondo es buscar estrategias de regulación emocional. Ya, lo de los hielos es una estrategia de regulación emocional y después pasar a lo que decía Daniela. Tenemos otra pregunta. ¿Qué Ujú. procesos psicológicos debemos buscar para combatir la ansiedad? ¿Debemos buscar la relajación, la alegría, la risa para combatir la ansiedad? Yo no creo que no hay que combatir la ansiedad. Esto suena como una guerra. Claro, se siente como una guerra, pero Se no siente como una necesariamente es una guerra. guerra. No Claro, necesariamente es una guerra, ¿sí? Todo depende del enfoque. No tenemos que combatir la ansiedad, sino que la invitación es aceptarla como parte de la experiencia, ¿ya? Y claramente se aprende a manejarla, aprendemos a convivir con ella, aprendemos a ver qué cosas nos generan más ansiedad, qué cosas nos preocupan más, ¿ya? No la podemos eliminar, ¿ya? La respiración ayuda mucho, como decía Daniela, la relajación progresiva de Jacobson ayuda muchísimo, sobre todo en el caso de eh, pies, pies inquietos, siempre me confundo pies inquietos y el temblor de manos.
¿ya? El temblor de manos, por ejemplo, cuando estás presentando, la relajación progresiva ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Sí, no sé Nuestra si... sociedad actual es muy hedonista, tal vez eso facilita la aparición de cuadros ansiosos, tener una vida enfocada en la búsqueda del placer sería contraproducente. Pues es que eso pasa con la ansiedad, de repente, o de repente cuando no se obtiene el placer y actualmente, pues con la evolución de la tecnología, por ejemplo, que la tecnología nos da un placer inmediato, podemos ver que ya existen diversas consecuencias frente a esto. Entonces, frente a no tener una respuesta inmediata de placer, también se puede producir sintomatología ansiosa. Yo personalmente lo veo más como, es como un tipo de síndrome de abstinencia, si se fijan, porque estamos acostumbrados a tener a la inmediatez, a tener todo inmediato. No necesariamente la ansiedad se combate con el placer en sí, porque cuando uno está en una crisis de pánico busca ceder esta incomodidad y a lo mejor, claro, buscar un poco el placer, pero claro, yo creo que también complementando a tu respuesta, a tu pregunta, yo creo que hay muchos aspectos de la sociedad actualmente, muchos cambios, muchos aspectos de la cultura, ¿cierto? Que también producen mucha ansiedad. Por supuesto que sí. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Aquí aparece una. Buenas tardes, mi hija tiene 4 años y no sabe expresar sus sentimientos, por lo tanto grita y a veces da manotazos. ¿Qué podría hacer para que ella deje de gritar y exprese su sentir? Bueno, me imagino que, pues, primero que todo, va a ser una situación compleja para ti. Yo creo que los padres no todos salimos con un manual para aprender a ser padres o madres. Entonces, primero que todo, yo creo que reconocer que es una situación compleja para ti y segundo que todo, creo que es importante, pues, tanto, aquí hay dos caminos, tanto poder brindarle un espacio de terapia para que ella pueda tener un espacio seguro para poder aprender a expresarse también, porque es complicado con los niños, porque los niños no es como que se sienten y puedan decir, me siento ansioso, me siento enojado, me pasa esto, sino que los niños lo expresan a través de los juegos, ¿te fijas? Y eso es lo que uno hace en terapia con ellos, hacer diversas actividades, diversos juegos para poder ir entendiendo qué es lo que está pasando en esa pequeña cabecita. Entonces, una de las estrategias que te pudiese recomendar yo, porque obviamente faltan muchos antecedentes dentro de esto, es ponerte a la altura de ella, hincarte, estar a la altura de ella y promoverla a hablarle, a que ella hable, a hacerle diversas preguntas y ser paciente principalmente, porque no va a responder inmediatamente, pero qué sientes, qué pasa, qué necesitas, como bajarse un poco a la altura de un niño, ¿te fijas? Aquí Carla dice que ya estamos en el horario. Perfecto. No sé si aquí alguien necesita que le enviemos la presentación. Yo estoy anotando todos los correos. Bueno, mencionarle al final que la terapia de aceptación y compromiso es parte de el mindfulness, ¿ya? Y hay libros que entregan técnicas específicas para varios trastornos de ansiedad, ¿ya? Así que si quieren, si alguien quiere ese dato, se los podemos hacer llegar. No sé si prefieres que podemos dejar aquí los correos por si alguien necesita, Ujú, necesita realizar alguna otra pregunta o quiere que le enviemos la presentación. Les voy a dejar mi correo y Bárbara también va a dejar el suyo. ujú, sí. Aquí les dejo el mío. Estoy tratando de anotar los correos rapidito antes de cerrar la sección para poder enviar la presentación. Ahí también pueden anotar nuestros correos, cualquier consulta, cualquier cosita, nos pueden escribir. Sí, Muchas gracias por su también, participación. chicas, también. Muchas gracias. Eh, Se descarga también el chat de esta presentación, así que si no Perfecto. alcanzaron a anotar alguno, no se preocupen porque van a quedar respaldados. Así que voy a detener la grabación en este momento